Muy buenas amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy hablaremos sobre el trabajo producido por una fuerza constante o una fuerza variable. Bien, para poder empezar, aquí tenemos en pantalla qué es lo que vamos a desarrollar en el tiempo que sea necesario. Vamos a empezar a hablar sobre el trabajo de una fuerza, lo vamos a definir a través de un espacio vectorial. Luego vamos a hablar sobre el trabajo de cierto tipo de fuerzas, principalmente las fuerzas naturales, las que afectan a las estructuras para ingeniería. Luego hablaremos sobre el principio de trabajo y la energía, enseguida la conservación de la energía a través de una ecuación y luego aplicaciones hacia la ingeniería. Bien, sin más vamos a desplegar la sección titulada Trabajo de una fuerza. Bien, como podrás observar, vamos a explicar muy detalladamente el trabajo de una fuerza. Entonces vamos a leer y luego vamos a explicar utilizando esas dos figuras. Una fuerza F vectorial, porque ahí está en negrita, realizará trabajo en una partícula solo cuando ésta sufra un desplazamiento en la dirección de la fuerza. Para empezar, entonces, vamos a tener aquí una partícula en el punto A, luego la partícula se va a desplazar al punto B, luego al punto C, al punto D, al punto E, etcétera, etcétera. Bien, ya dijimos que por cinemática esta trayectoria de color rojo ha sido descrita por el vector posición. Entonces yo voy a tomar como referencia el punto A y el punto B. Bien, entonces quiere decir, observen, quiere decir que la partícula primero ha estado en A y luego se ha trasladado hasta el punto B, luego hasta el punto C, al punto D y al punto E. Al punto enésimo. Listo, entonces eso es lo que va a hacer la partícula, pero la partícula por sí sola no se va a mover. La partícula ha sido, vamos a decir así, ha sido excitada, ha sido perturbada por una fuerza F. Bien, entonces vamos a quitar de momento este vector y nos vamos a quedar con el vector de A a B. Bien, entonces tenemos el vector, pero para esto tenemos un espacio vectorial que va a describir esta trayectoria de color rojo, el vector posición R sub A y R sub B y R sub C. Pero para nuestro estudio vamos a tomar R sub A y R sub B. ¿Listo? Entonces vamos a tener el vector RAB. Entonces, por la ley de triángulo sabemos que el vector RAB es igual a RB menos RA. Entonces tenemos, enseguida nos damos cuenta que hay el vector F, el cual va a producir este movimiento, este desplazamiento del punto A al punto B, está formando un ángulo θ. Entonces, mira y observa detenidamente qué pasa si, fíjate bien, si yo tengo acá el punto B, me voy al punto B, este sería el punto C, ¿cierto? Entonces la trayectoria es una curva. Si yo me muevo a otro punto y en otro tiempo, la trayectoria sigue siendo una curva. Y si yo me alejo, sigue curvándose la trayectoria. Bien, entonces para evitar esta trayectoria y luego hacer la generalización, entonces me quedo del punto A al punto B. Entonces voy a hacerle un zoom a esta imagen desde el punto A hasta el punto B, solamente esta porción, y la llevo para el lado derecho. Bien, aquí la voy a analizar. Bien, sé que el punto A y el punto B, la distancia tiende a ser una recta. Prácticamente, si observas con detalle, vas a observar la línea de color verde que casi coincide, por algunos milímetros, coincide con la línea de color rojo. Entonces, esta línea que va desde el punto A hasta el punto B es el módulo del vector RAB. Bien, hasta ahí no hemos hecho nada, solamente hemos definido la distancia que separa a la partícula del punto A al punto B.
Y listo. Ahora, acuérdate de vectores. Si yo descompongo, si yo quiero hacer la descomposición, fíjate que está, aquí estuvo la flecha de color negro, está en la parte de atrás, pero aquí hay una componente escalar de color verde. Entonces, la componente escalar del vector f sobre el vector AB será módulo o magnitud de f por el coseno que forma con este, por el coseno del ángulo que forma con este. Entonces vamos a tener dos cositas importantes acá. La línea verde que representa la componente escalar. Ojo, no involucren la cabeza de la flecha, porque con la cabeza de la flecha es el vector RAB y no me interesa la cabeza de la flecha, lo que me interesa es la magnitud del vector RAB. Entonces yo he puesto como referencia ahí la cabecita de la flecha para que sepan de dónde viene. Entonces voy a tener la componente escalar de f en el vector AB. Entonces coincide justamente donde termina la flecha. Solo yo le he puesto algunos milímetros atrás de la cabeza de la flecha para ser un poco más didáctico. Entonces me va a quedar módulo de f coseno de teta por la distancia. Entonces me doy cuenta de que sucede lo siguiente. Si yo multiplico f, y ahora le he puesto todo en negrita, no significa que todo esto sea un vector, esto es un vector. Yo lo que le estoy dando importancia. Yo digo f, tengo la multiplicación de f, o sea, quiere decir el módulo de f por el módulo del vector RAB, que es el vector que separa de la partícula del punto A al punto B por el coseno del ángulo. ¿Qué es entonces, en otras palabras? ¿Qué es lo que he hallado? Bien, me acuerdo un poco del tema de producto escalar. Bien, para eso me doy cuenta de lo siguiente. F en negrita es un vector fuerza y f que no está en negrita es magnitud de f. Barritas de R a B es la distancia recorrida de A a B, es la longitud o la medida. F coseno de teta es la componente escalar de la fuerza en la dirección del vector desplazamiento. Ya lo explicamos. Bien, debemos recordar que A por B, el producto escalar de A por B, es el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo de separación que hay entre el vector A y el vector B. Entonces, en nuestro caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un resultado escalar que yo le he puesto U sub AB, que significa, en este caso va a significar el trabajo que realiza la partícula del punto A al punto B. Ese sería el resultado. Pero ¿el resultado de quién? Sería módulo de F. Miren, fíjate bien, módulo de F. Aquí sería magnitud del magnitud del vector RAB. Entonces tendríamos dos escalares, escalar de F y este módulo que tendríamos acá sería el módulo del vector AB por el coseno del ángulo. Entonces, esta sería la misma estructura que hemos hallado en la gráfica. Por lo tanto, entonces quiere decir que el módulo de F por el vector desplazamiento por el ángulo me da una nueva variable llamada trabajo. Entonces, por lo tanto, si el ángulo formara un ángulo de 0 grados, vale decir, entre la partícula y el vector desplazamiento, el vector AB, entonces sería coseno de 0, vendría a ser 1. Entonces me quedaría U sub AB, que vendría a ser la notación de trabajo del punto A al punto B, fuerza, y este sería mi desplazamiento de A a B. Bien, ahora sí. Así nacería entonces lo que es la definición de trabajo, solamente con cálculos escalares. Enseguida sucede lo siguiente. Sucede que dijimos de que a medida que la partícula se desplaza, la trayectoria se va curvando. Y además, nosotros no necesitamos, o mejor dicho, nosotros necesitamos calcular
el trabajo en cualquier punto, no en tiempo discreto, no en tiempo 0, 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, sino en cualquier tiempo, vale decir en 0, en 0,5, en 1,7, en 2,6, en 4,8, en 7,1, etcétera, en cualquier tiempo. Bien, para eso utilizamos esta siguiente gráfica. Entonces decimos entonces, aquí está un poquito ya más separado, si te das cuenta, ya está un poquito más separado. Entonces decimos, la partícula está en la posición 1 y luego pasa a la posición 2. Listo, ahora ya no vamos a tener un camino, vamos a decir, tan coincidente con la línea de color rojo, sino vamos a tener un diferencial de R. O sea, vamos a tomar una pequeña variación de camino. Eso le llamaremos diferencial de R. Diferencial de R va a significar cualquier variación que hay entre el punto 1 y el punto 2. O sea, no importa si coincide con la línea roja o si no. La cosa es que va a haber una variación tal y como queremos que sea. Entonces, y eso es por quién es producir ese movimiento, por una fuerza F. Bien, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener este diferencial de R como está en el espacio. Entonces va a estar compuesto por diferencial de R en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y mi fuerza, esta fuerza, obviamente que aquí todavía no estamos hablando si es una fuerza que va a conservar el movimiento o no. Le llamaremos una fuerza X, una fuerza Y y una fuerza Z. Tampoco estamos diciendo que esa fuerza va a ser una fuerza variable o una fuerza constante. Luego, después de ello, explicaremos eso. Por lo tanto, nos va a quedar lo siguiente. El reemplazo en mi ecuación original, voy a reemplazar, me quedaría diferencial de U, F producto escalar por diferencial de R. Entonces aquí decimos que se ha formado, para liberar el diferencial de U, integramos ambos lados. Entonces para este lado integramos, nos va a quedar la integral con el diferencial, se van a ir. Si consideramos un trabajo inicial es igual a 0, entonces nos va a quedar un trabajo final es igual a la integral de F. F en este caso, para este caso, la fuerza no está definida exactamente si es una fuerza constante o variable. Lo que sí sabemos que esa partícula ha sido perturbada por una fuerza. Y el modelo matemático es F vector, por lo tanto F tiene que ser un vector. Si lo que contiene en la parte interna de F son números expresados en newton, será una fuerza constante. Pero si la fuerza depende directamente de un parámetro llamado tiempos, entonces estamos hablando de una fuerza variable. Listo, entonces esta F podría aquí ser una fuerza constante o una fuerza variable. Producto escalar por el diferencial de R. El diferencial de R, dependiendo el plano o el espacio o el eje donde se mueva, vamos a considerar. Por lo tanto, me queda el trabajo de la partícula 1 del punto 1 al punto 2 será la integral de 1 a 2, entiéndase que es de la posición 1 a la posición 2, F por el diferencial de R. El diferencial de R y F son vectores y se multiplican a través de este operador llamado producto escalar. Bien, de esa manera es que aparece nuestro producto escalar. Nos dice aquí, observe que si θ está entre 0 y 90 grados, entonces la componente de la fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido. De modo que el trabajo es positivo. Entonces, ya hemos dicho por convención, los vectores que tienden hacia la derecha y hacia arriba son positivos. Y luego hablaremos sobre el sistema, cómo es que el sistema hace trabajo sobre la partícula o la partícula hace trabajo sobre el sistema. En tanto que si el ángulo varía entre 90 y 180, entonces tendrán en sentido opuesto y por consiguiente el trabajo es negativo. Además, el diferencial de U es 0 si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, puesto que el coseno del ángulo es 90. El ángulo es 90 y esto hace que el coseno de 90 sea igual a 0. Si la fuerza se aplica a un punto fijo, en cuyo caso el desplazamiento es 0. Es como que si tratáramos de que esta fuerza
Eh, bueno, vamos a poner un poquito, vamos a ir a un ejemplo para tener la idea. Es como que si tratara de que esta partícula desarrolle movimientos y yo le doy una fuerza en ese sentido. Aquí, a ver, vamos a colocarle. Ya está. Entonces, si yo le doy una fuerza, yo le estoy dando una fuerza en la parte superior, un ángulo de 90 grados, entonces obviamente que no va a generar ningún tipo de trayectoria. Entonces, de esta realidad partimos. ¿Qué pasa si la partícula está en estado de reposo? Ya sabemos que en movimiento va a realizar trabajo. Pero ¿qué pasa si no hay movimiento? ¿Podrá realizar trabajo una partícula? Debido a la geometría del problema. Bien, vamos a continuar entonces. Trabajo en ciertos tipos de fuerzas. Bien, aquí ya tenemos algunos ejemplos. ¿Qué pasa si la partícula está en la posición 1 y luego pasa a la posición 2? Pasa a la posición 1 y luego pasa a la posición 2. Tenemos la trayectoria 1, tenemos el espacio, X, Y, Z, siempre trabajando en el espacio porque eso es lo que más se aproxima a la realidad. Entonces tenemos como W un tipo de fuerza llamado peso natural. Entonces el vector peso será las coordenadas. Aquí así entramos a tallar en el programa. El peso será 0 en el eje X. Está en el eje Y. Observa que está en el eje Y menos W en el eje Y, 0 en el eje Z. Mira, observa claramente que está en Y. Por lo tanto, los diferenciales yo no tengo por qué personalizar, porque enseguida cuando realice el cálculo se van a eliminar. Entonces mi diferencial de R será de X, de Y y de Z. Entonces aplicando el trabajo, me dice el trabajo es la fuerza, por eso es que estamos hablando sobre ciertos tipos de fuerza. El peso es un tipo de fuerza, por lo tanto yo tengo que introducir el peso aquí, porque es un vector. Y ahí está, entonces digo, el trabajo producido de la posición 1 a la posición 2 es la integral de la fuerza. La fuerza es W, es el peso, por el diferencial de R. Entonces reemplazo, aquí sí ya utilizo el programa. Entonces aquí está ya reemplazándose 0 menos W, aquí estoy haciendo reemplazo. Y finalmente me va a quedar el producto escalar, sería 0 por diferencial de X, 0, menos W por diferencial de Y, menos W por diferencial de Y. Luego 0 por diferencial de Z me queda 0. Integro desde Y1 hasta Y2, una posición inicial 1 hasta la posición inicial 2, y me queda menos W por variación de Y. Bien, entonces a esto se le conoce como trabajo cuando la partícula está de la posición 1 hasta la posición 2. Y más adelante veremos que este tipo de trabajo se conoce como energía potencial. Bien, enseguida observa, nos dicen la fuerza es producida. Tenemos aquí, tenemos un sistema, una grúa. Entonces va a levantar una carga. Entonces la fuerza es la fuerza que genera esta cuerda es 5, 2, 3. Y el vector peso, observa aquí, según el modelo en la parte superior es 0 menos 60. Podría ser kilonewton, 0. Entonces yo integro, aquí yo integro, tal y como me dice en la parte superior. Y me queda que va a desarrollar desde la posición que es el suelo hasta aproximadamente 2 metros. Integro y va a desarrollar una energía de 240 joules. Bien, ahora que sea positivo o que sea negativo, entonces quiere decir que va a perder o va a ganar energía. Entonces en nuestro ejercicio vamos a tomar como referencia que si la partícula es signo negativo, va a perder energía, y vamos a considerar con signo positivo va a ganar energía, dependiendo qué sistema de referencia utilicemos. Bien, ahora el resorte es muy parecido. Ya sabemos que el resorte sería diferencial de U menos K
menos F del S del spring del resorte diferencial de S. Entonces vamos a reemplazar aquí, me queda acá por diferencial de S, que es el recorrido, integro de S1 a S2 y me queda menos un medio de KS2, la posición final al cuadrado, menos un medio de K por S1 al cuadrado. Bien, si hacemos la gráfica, si S1 representa la posición 1 y S2 la posición 2, o sea, si decimos que está en la posición 2 y luego está la posición S2 6, entonces ha sufrido un proceso de elongación, no de compresión. Entonces mi K vale 10, por lo tanto voy a graficar K por S y me queda de la siguiente manera, tal y como me dice la teoría: K por S desde la posición S1 a la posición S2. Entonces yo le pongo valor absoluto para que la ley de Hooke esté más completa, que podría ser de compresión o de elongación. Bien, vamos a ver ahora el principio de trabajo en energía. Bien, para que este video no sea muy cansado, entonces vamos a explicar recordando con algunos conceptos que ya habíamos estudiado en los temas anteriores. Entonces, una partícula realiza una trayectoria del punto 1 al punto 2, entonces debido a una sumatoria de fuerzas. Esta sumatoria de fuerzas me lleva a una fuerza resultante. Esta la descompongo en dos, va a tener una componente tangencial y una componente normal. Entonces, parto de acá, de aquí parto de esta ecuación. Entonces, la sumatoria de fuerzas tangenciales es igual masa por aceleración tangencial. Bien, ahora aquí ya integramos a ambos lados. ¿Y por qué integramos? Porque tengo que utilizar aquí la regla de la cadena. Y la regla de la cadena me dice que la aceleración tangencial la tengo que descomponer en masa, es decir, masa por la derivada de B respecto de R por la derivada de R respecto de T, que en realidad sería igual a la velocidad por la derivada de B respecto de R. Entonces R vendría a ser el diferencial de S. Bien, paso al otro lado y me queda de la siguiente manera. Aquí sería un poco ya más fácil. Entonces depende de la posición S1 y S2 de acuerdo a mi gráfica. Luego voy a tratar de integrar. Sería un medio de la masa de la velocidad final al cuadrado menos un medio de la velocidad final inicial al cuadrado. Bien, ¿a qué estoy tratando de llegar? Cuando la partícula pasaba de una posición 1 a una posición 2, entonces me quedaba, a ver, haciendo una pausa, me quedaba, aquí está, menos el W, que sería el peso, por el delta de Y, que vendría a ser la altura, desde S1 hasta S2. Ustedes si no más recordarán, debería ser menos mg, perdón, a ver, bajemos a minúscula, sería menos mg por la altura. Ya esto se le conoce como energía potencial cuando la partícula va desde la posición 1 a la posición 2. Respecto a un sistema de referencia o respecto a un plano de referencia, para ser más específico. Pero si yo estoy hablando cuando la partícula ya se encuentra en movimiento, entonces tengo que utilizar la regla de la cadena y llego a una ecuación. Esta ecuación es una ecuación ya que podríamos decirse que es la ecuación del trabajo y la energía. Porque fíjate que a este lado, ese diferencial de R que quedaba acá debajo, pasa arriba, y yo le he llamado diferencial de S. Entonces esta integral es la integral de trabajo. Por lo tanto, la sumatoria de esta integral de Ft por diferencial de R, que en realidad es diferencial de S, vendría a ser la sumatoria de trabajos. Entonces me quedaría la velocidad final menos la velocidad inicial, y a este término se le llama energía cinética final, y a este otro término la energía cinética inicial. Bien, entonces le llamo T1
y luego le llamo a lo que me queda de este lado le llamo T2. Por aquí lo dice. T es igual a la energía cinética. Bien, entonces vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar de fuerzas conservadoras. ¿Qué pasa si ahora la partícula se quiere detener? O sea, a pesar que ya le di una sumatoria de fuerzas, la partícula ya quiere detenerse. Entonces, aquellas que permiten que la partícula se desplace sin ningún problema, se llama fuerza conservadora. Pero si hay fuerzas que se oponen al desplazamiento, al desarrollo de esa energía constante que va a producir la partícula, entonces se llama fuerza no conservadora. Entonces, primero hay que partir por ahí, hay que entender que hay fuerzas que conservan lo que yo quiero, o sea, el desplazamiento de un punto inicial a un punto final, y otros que se van a oponer a esa trayectoria, a ese desplazamiento. Bien, entonces se le llamará fuerzas conservadoras a los que permiten que que la energía se conserve. Por lo tanto, esa fuerza se llama fuerza conservadora, y caso contrario, pues no lo son. ¿Quiénes son, por ejemplo? ¿Quiénes son las que no permiten que se conserve la energía? Por aquí dice, por consiguiente, las fuerzas de fricción son las no conservadoras. Listo, entonces ya entendimos qué es una fuerza conservadora y qué no es una fuerza conservadora. Bien, la energía cinética es la medida de la capacidad de la partícula de realizar trabajo, la cual está asociada al movimiento de la partícula. Energía cinética, movimiento de la partícula. Cuando la energía deriva de la posición de la partícula, recuerden, del plano de referencia, medida con respecto a un plano, aquí está, se llama energía potencial. Por tanto, la energía potencial es una medida de la cantidad de trabajo que una fuerza conservadora realizará cuando se mueve de una posición dada al plano de referencia. Muy bien, de aquí sacamos que V vamos a reemplazar. Ya no será U sub 1, 2, sino V. V va a representar el trabajo que realiza la partícula de la posición 1 a la posición 2 con un plano de referencia. Entonces no olvidar, el plano de referencia será el término clave cuando hablemos de energía potencial. Bien, entonces la conservación de la energía se hace sencillo. Entonces decimos, una partícula tendrá energía cinética y energía potencial. Por este lado decía, conservación de la energía. Va a tener energía cinética, energía potencial, y estas dos energías se conservarán, estas dos. Sí, solo si esta sumatoria de fuerzas no conservativas debe ser igual a 0, o sea, no debe haber fuerzas que se oponen al movimiento. Por lo tanto, la energía cinética más la energía potencial que gane o pierda la partícula será la misma en el estado final, si solo si no exista fuerzas no conservativas. Al no haber fuerzas conservativas, entonces no hay energías no conservativas. Y si decimos que no existen fuerzas, no hay fuerzas que se opongan al movimiento, esas fuerzas son no conservativas, entonces me queda la conservación de la energía. O sea, del T1 más B1, que vendría a ser la energía cinética, más la potencial en el estado 1, debe ser igual a la energía potencial más la cinética en el estado 2. Eso es, recuerden los dos ejemplos que poníamos en clase. Bien, ahora, ¿qué pasa si, ya para finalizar, qué pasa si te dan, ahora si nos dan B como un potencial escalar, entonces ¿cómo calculamos F? ¿Cómo calculamos F? Para saber si F es conservativo o no es conservativo. Entonces, matemáticamente tendríamos que hallar el gradiente, tendríamos que hallar a través de las derivadas parciales. A V mayúscula se le denomina es un potencial escalar, porque en realidad es un escalar, porque aquí se le llama energía potencial, pero en términos generales, para determinar si una estructura es estable, si las direcciones
de esos vectores es rotacional o irrotacional para que la estructura no se dañe, entonces lo que debemos hacer es evaluar si el potencial escalar es rotacional o no es rotacional. Pero primero hay que determinar cuál sería el campo de vectores a través de este potencial escalar utilizando las derivadas parciales. Bien, la ecuación anterior relacionada con f, con su función potencial, constituye un criterio matemático para comprobar que f es conservativo. Una fuerza es conservativo rotacional de f es cero. O sea, quiere decir, el gradiente, esto es el gradiente es en realidad debería llamarse operador gradiente, y ese sí, el operador gradiente, este es el operador gradiente, que es en otras palabras la derivada en forma simultánea en un punto determinado aplicado en un potencial v. Es la derivada simultánea, tanto en el eje x, y, z. Lo que ustedes han estudiado en matemática es la derivada ordinaria, solamente en una sola dirección, vamos a decirlo así, como una recta tangente. Pero imagínate esa recta tangente en tres, que se cortan en los tres ejes, en un mismo instante. A ese tipo de acción matemática se le llama el operador gradiente, que en realidad es el cálculo simultáneo de la derivada. ¿Y por qué gradiente? Porque para que suceda esos tres ejes tiene que el vector v depender de x, de y y de z. Entonces hay que separar. Entonces la derivada parcial en x multiplicada por y, la derivada parcial de y multiplicada por j, y la derivada parcial de, acá está mal, aquí debería ser de z. Aquí está, listo. Ahí está, sería la derivada parcial de x, y z en ijk, aplicada a un potencial escalar. Bien, con eso ya determiné mi f, que sería mi campo vectorial. Ahora yo quiero saber si ese campo vectorial es rotacional o es irrotacional. Muy bien, sí. Ahora, ¿por qué digo rotacional? Pues acá me dice, si, o en otras palabras, rotacional es el producto vectorial del gradiente por el vector, por el campo vectorial f que he hallado. Por lo tanto, el gradiente multiplicado por f es lo mismo decir rotacional. Es lo mismo, rotacional. Si este rotacional es igual a 0, entonces la fuerza es conservativa. En otro video vamos a explicar con más detalle, con algunos gráficos aplicados a la ingeniería civil. Aquí solamente nos restringiremos a explicar por qué se tiene que encontrar f y cuál es el concepto fundamental de hallar el rotacional. Entonces, si el rotacional es igual a 0, entonces la fuerza es conservativa. Y si es diferente de 0, entonces no es conservativo. Quiere decir que la estructura no es estable, se va a destruir en el tiempo. Caso, por ejemplo, de una columna, si es el rotacional es 0, entonces el sistema es estable. Pero si es diferente de 0, la estructura, el estructurado de los fierros que contiene adentro de concreto no es estable. Por lo tanto, cualquier perturbación que ella sufra va a tirarse abajo el sistema. Bien, nos vemos en un próximo video para la segunda parte de la explicación de las aplicaciones de esta teoría. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.